La pedofilia. Aquí un caso aterrador. Un documento de 170 páginas en inglés de autoría no identificada, con título directo y contenido desconcertante, es algo que ha llamado mucho la atención. Se trata de una especie de tutorial con la descripción detallada de dónde encontrar niños, cómo acercarse a ellos y seducirlos poco a poco como si fuera un juego o una broma. Recomienda primero buscar niños dentro de la propia familia, que estén junto a madres solteras o en parques o plazas. El manual inclusive ofrece simulacros de qué conversaciones tener. El texto no solo enseña cómo hacer para tener una relación sexual, sino también reitera que el sexo con menores no es repugnante. No trae fotos explícitas, solo imágenes informales. Empezamos a investigar a la Iglesia Católica en el 2001, agosto del 2001, y publicamos nuestro primer reportaje en el 2002. Y luego, durante el año siguiente, nos dedicamos a publicar otros 600 artículos de investigación acerca del encubrimiento de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Una versión del manual fue encontrada a finales del año pasado en la computadora de un médico, de Fabiano Lima Duarte, de 36 años, quien ya fue arrestado 2 veces en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Inicialmente, el médico general fue acusado de acceder a más de 30.000 imágenes relacionadas con pornografía infantil en el periodo de 1 año. El contenido fue rastreado por el Laboratorio de Inteligencia Cibernética de la Secretaría de Operaciones Integradas del Ministerio de Justicia. Tras identificar el volumen de imágenes, el médico fue uno de los principales objetivos de una operación iniciada por la Policía Civil de Minas Gerais en octubre del año pasado. Dentro de la investigación se descubrió que el doctor grabó partes íntimas de unas 100 pacientes durante exámenes y guardó videos en carpetas con el primer nombre y número que, según afirma la policía, se refiere a la edad de la paciente. Pero aparte de esto, ¿cuál es el lado oscuro de la web? En el caso de Fabio Lima Duarte, los expertos no identificaron si compartió el material que produjo. Sin embargo, había indicios de que parte del contenido se descargó mediante la llamada red P2P, peer-to-peer, que también quedó a disposición online. La mayor parte de este contenido ilícito está en la llamada Dark Web, el lado oscuro de Internet. Los sitios con contenido de pornografía infantil no se encuentran en motores de búsqueda como Google o Bing, que hacen una indexación de todo lo disponible en la red. Como eso, se habla ya de la Deep Web o el Internet profundo, pero son fácilmente accesibles desde enlaces, normalmente compartidos en foros, grupos con el uso de un navegador específico. Hay decenas de miles de víctimas de abusos sexuales por parte del clero en todo el mundo que antes sufrían en silencio. Pensaban que lo que les había sucedido era poco común. Puesto que mis hijas han crecido y tienen la edad que yo tenía cuando eso me pasó, los recuerdos de las agresiones volvieron, y yo pensaba que los había borrado, pensaba que lo había superado, pero no era así. Pero, ¿cómo detectar a un pedófilo en redes sociales? Acosadores sexuales, estafas, noticias falsas, publicidad engañosa, Internet no es más que un reflejo de la sociedad que lo creó, que lo utiliza y transforma todos los días. No hace falta satanizar a la invención que revolucionó al mundo contemporáneo, sino tratar de hacerlo un sitio más libre, seguro e imparcial, especialmente ante una situación tan común y aberrante a través de redes sociales: la pedofilia. A pesar de que toda generación de menores de edad nació con Internet como algo tan cotidiano como la televisión, resulta irónico que la gran mayoría carece de conciencia de cuán riesgoso puede ser interactuar en la red sin ninguna restricción. Para eso, algunos consejos. El modus operandi de un groomer es sencillo. El ciberdepredador se esconde siempre bajo un perfil falso, donde imita condiciones de su víctima, como edad, intereses, ocupaciones y otros tópicos que resultan atractivos para el menor. El objeto de esta primera fase es ganar confianza y generar afinidad. Una vez generado el primer vínculo, el adulto tiene entrada libre a la información que facilita su tarea, la misma que afianza charla tras charla, y crece hasta poseer un cúmulo que coloca al menor en un estado de vulnerabilidad. El siguiente paso es comenzar el acoso, el intercambio de fotografías, donde suele utilizar imágenes de niños de su edad. Irá subiendo de tono. En este punto comienza una espiral donde la inocencia de las víctimas puede llevarlo hasta los límites insospechados, mientras el acosador reafirma una y otra vez su postura para obtener lo que desea.
Más allá de prohibir el uso de redes sociales en los menores de edad, es necesario informar, educar la infinidad de posibilidades que ofrece el Internet. Por eso es importante siempre estar cerca de nuestros hijos. Y aquí arrancamos de ese tema que es muy escalofriante, porque la pedofilia puede estar presente donde menos lo esperas. Puede estar en el colegio, en la familia, en el trabajo e incluso en la iglesia también. Y para el tema que es muy importante, le damos la bienvenida al abogado Lizardo Díaz al panel de Saboreando la Mañana para topar este tema muy importante. Y yo, abogado, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué podemos hacer antes de que ocurra la pedofilia? Yo ya veo una actitud sospechosa en alguien, en un familiar, quizás en alguien del trabajo, en alguien del colegio. ¿Qué podría hacer yo para que no ocurra esto? Porque a veces la gente dice, no sé, ¿será que le llamo a la policía? ¿No llamo a la policía? ¿Cómo podría estar yo amparado o podría tener el apoyo de la policía para hacer una investigación? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Saboreando la Mañana. Segundo, a la teleaudiencia también muchas gracias. Respecto de estas inquietudes que obviamente provienen de toda la comunidad, es importante establecer que el menor, el cuidado al que se encuentra sometido, debe ser de tal manera de que en el momento, en el entorno en que se encuentra, debería ser obviamente supervigilado de alguna manera. Y si encontramos al menos un mínimo indicio de que alguien está tratando de incursionar en su actividad, qué sé yo, el mismo tío, si es que hablamos del entorno familiar o en las clases, nos dan pequeñas muestras, nos dan pequeños indicios, ¿ya? Por ejemplo, la baja de orden académico, ¿no? En la escuela, por ejemplo, baja el rendimiento académico, ya no es el mismo comportamiento, la misma conducta normal en la casa, pierde la comunicación con la madre o con el padre, que esto es muy importante porque la comunicación no se debe perder para nada, ¿no? En la casa, en la escuela, ¿no es cierto? Incluso en el grupo, en el entorno académico que se encuentra entre los niños. Es tremendo. Entonces, eso debemos atacar al primer indicio de ver que existe algún momento en que no quiere hablar, se encuentra distraído. Eso implica que obviamente está pasando algo con el menor e inmediatamente acudir. Abogado, pero si no tengo pruebas, ¿qué es lo que puedo hacer? No, solamente mi palabra ya, y me imagino que le hacen un examen psicológico al niño, con esto ya podría servir como una prueba, ¿o necesito tener algo más? Claro, podemos acudir inmediatamente, ¿no? Si vemos que existen estos indicios que estamos enfocando, podemos acudir inmediatamente a un psicólogo, lógicamente, para que nos den un informe qué es lo que está pasando, porque ahí va el médico, el psicólogo, va a incursionar en su psiquis para saber qué es lo que está ocurriendo. Con eso ya podemos tener un indicio y lógicamente si es que ha ocurrido más allá de lo que nosotros pensamos, entonces ya podemos acudir en este caso, en el primer paso, en instancia es a la fiscalía de encontrar algo más grave o pues en este caso a las juntas de protección del menor. Y abogado, ¿a qué se estarían enfrentando estos delincuentes principalmente que están cometiendo estos abusos o quizá estos delitos contra menores? ¿Qué dice la ley ecuatoriana? ¿Qué penas pueden llegar a cumplir? A ver, sí, perfecto. Y bienvenida la pregunta. La pedofilia como tal no está legislada en nuestro país. Ni la pedofilia en federación. No tenemos en el Código Orgánico Integral Penal no existe como tal el delito de pedofilia. Sí, pero tenemos norma que abarca este tipo de delito, que es el abuso sexual, ¿ya? Y lógicamente la violación. Entonces, de encontrarse rasgos que obviamente en el menor, en la persona que está siendo objeto de una agresión sexual, ya se puede obviamente acudir a la fiscalía para que la fiscalía realice los primeros exámenes, los primeros indicios, como por ejemplo un examen médico legal ginecológico que nos daría la primera muestra de que en efecto existió ahí una agresión de tipo sexual, ¿cierto? Lógicamente luego tendremos un entorno social, tendremos una entrevista, ese tipo de cosas que nos ayudarían allá a saber qué mismo está pasando con el menor, si ha sido objeto de una violación sexual o de una agresión sexual o de un abuso sexual que está contemplado en la legislación. Eso sí está contemplado y tiene una gradación de penas de acuerdo a la edad. Abogado, usted como experto en el tema y también como profesional, ¿cuáles son sus recomendaciones frente a las leyes ecuatorianas? ¿Deberían mejorar? ¿El proceso está bien? ¿O deberían mejorar alguna cosa en nuestras leyes ecuatorianas con este tema que es muy importante, la pedofilia? Verá, realmente nuestra legislación, el Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en el 2014, realmente abarca estos temas, ¿no?
y como manifesté, hay ciertas gradaciones dentro de la edad para saber qué tipo de penas van de acuerdo a la edad. Pero ya básicamente respecto de esto, sí se han presentado ciertas tesis para que se pueda específicamente, tener una suerte de condena a este aspecto. Ya directa, o sea, Ya directa, no, sí. Pero por el momento tenemos nosotros, así la legislación está establecida así, a cierta degradación de penas de hasta 3 años, de 5 a 7, de 7 a 9 años, en el tema de abuso sexual y lógicamente más alto en el tema de violación cuando ya las cosas son más graves. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, siempre debemos prestar atención a todo esto, tratar de buscar primero la ayuda de un psicólogo que puede estar cerca, quizá en el colegio o algo, para determinar esto, y el primer paso sería la fiscalía. ¿Cómo está funcionando hoy en día esta unidad de delitos informáticos? ¿Nos podrían ayudar a pescar a esta gente? Porque principalmente hoy, gracias a las redes sociales, ha aumentado eso, ¿no? Como decíamos, se gana la confianza, empieza la interacción, solicitan fotografías, se encuentran, ocurren cosas, barbaridades. ¿Se puede pescar? Ya tenemos una unidad, está funcionando esta unidad como para poder pescar antes de que ocurra algo a través de redes sociales. Bueno, como ustedes saben, los padres son los primeros, los llamados en estar en contacto con el menor, tener la confianza, el diálogo directo. Y lógicamente también estar incursionando en las redes que ellos ingresan, porque esos son los primeros pasos, ¿no? Con quién chateas, con quién estás hablando, y lógicamente dentro detrás, como se vio ¿qué pasó en Hernández? Ahí encontramos, ¿no?, esos perfiles falsos que les acarrean a los menores a este tipo de cosas. Pero entonces, si tenemos ese primer indicio, obviamente podemos llegar a través de las mismas redes, hacer informes en este aspecto, pedir la asistencia, en este caso ya por la misma fiscalía, que tiene la atribución, ¿no?, de determinar si es que hay este tipo de redes que están malintencionadas, para que hagan los respectivos seguimientos o pasos que es necesario por la fiscalía. Y eso implicaría de que obviamente ya con ello tenemos un elemento fuerte para que la fiscalía pueda actuar. Indudablemente. Agradecemos muchísimo la comparecencia del abogado Lizardo Díaz, por estar junto a nosotros. Es importantísimo escucharlos, leerlos también, de acuerdo a la pregunta del día. ¿Qué haría usted si es que tiene alguien cercano en su familia, en su barrio, alguien en el colegio, en su comunidad, para denunciarlo, para poner sobre alerta, para que este tipo de cosas no ocurran? Nos acaba de decir el abogado que no existe para la pedofilia como tal una condena, pero que existe la condena para el delito sexual. Hay que estar muy atentos, no perdamos ojo de nuestros hijos y esperamos que esto se acabe de una vez.